Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta masterclass que desarrolla IMF y en este caso voy a estar con vosotros a lo largo de la próxima hora. Vamos a hablar de un tópico que en estas fechas en las que estamos actualmente, debido a esta situación, pues parece que ha adquirido ciertamente una importancia grande, como pueda ser la temática del teletrabajo y, en definitiva, respecto al mismo, un segundo aspecto que vamos a desarrollar va a ser el de la gestión de las personas en remoto. Porque es verdad que algunas compañías tienen cierta práctica de teletrabajo, otras no tienen práctica o tienen una práctica menor, pero lo que sí es cierto es que de alguna manera este tiempo en el que estamos viviendo actualmente, que esperemos superar con cierta celeridad, pues nos ha situado a todos y cada uno de nosotros posiblemente fuera de nuestra zona de confort. Dicho eso, vamos a empezar la sesión y lo primero posiblemente que tengamos que hacer es que me presente y establecer algún tipo, si os parece, de regla del juego para esta sesión. Vale. En primer lugar, mi nombre es José María Berganza, colaboro con IMF, tutorizando alguna de sus acciones formativas y alguno de sus programas de posgrado, así como con alguna otra escuela de negocios o universidad puntualmente. Soy por estudios licenciado en psicología y tengo pues, bueno, una serie de posgrados en temas de calidad, temas de recursos humanos, las temáticas de MBA y básicamente de prevención de riesgos laborales. Como reglas del juego para esta sesión, que va a durar aproximadamente una hora, me gustaría más que empezar o realizar, mejor dicho, las preguntas al finalizar la sesión, que en cualquier momento cada uno de vosotros que planteara una pregunta, pues la pusiera en la zona de preguntas del webinar. En todo caso, si el número de preguntas fuera excesivamente largo y de cara a poder trasladar todos los aspectos que tenemos pensados comentar hoy, pues lo dejaríamos en stand-by para contestarlas al final de la sesión. Por lo tanto, esas y pocas más reglas del juego tengo por mi parte. Nada más que agradeceros vuestra presencia durante este rato con nosotros para IMF. Y si os parece, pues empezamos a hablar de los tópicos que nos ocupan. He planteado la agenda de la sesión básicamente con tres tópicos, porque mi sensación es que inicialmente, más que trasladaros mucho más allá que contenido, que posiblemente si somos capaces de entrar en alguna página web interesante podríamos encontrar posiblemente muchas recomendaciones de cuáles son las actuaciones que debemos mantener en estos tiempos un poco extraños que nos está tocando vivir, pero que comentábamos anteriormente superaremos sin duda. La he dividido en tres puntos. La primera de ellas es, bueno, hacer una pequeña reflexión sobre la situación actual que estamos viviendo y básicamente intentar entender qué ha cambiado en este escaso mes que llevamos, algo menos, de confinamiento en nuestros domicilios, algo más de tiempo en algunos otros países, como pueda ser China, como pueda ser Italia, y posiblemente situaciones en las que otros países se están encontrando o están teniendo que tomar medidas parecidas a las que en su momento optó por implementar España. El segundo de los aspectos que me gustaría que comentáramos y sobre el que discutiéramos, hicierais todas y cada una de las preguntas que considerarais, básicamente, es algunos aspectos sencillos, posiblemente, de revisión del teletrabajo y los retos a los que nos enfrentamos como organización y como individuos a este teletrabajo. Muy novedoso para mucha parte de nosotros que no estábamos acostumbrados a trabajar desde nuestras casas o desde la distancia y que sin duda pues, nos plantean una serie de retos que debemos afrontar, gestionar y posiblemente, si lo hacemos bien, llevarlo a éxito. Y el tercero de los puntos, si la pregunta número 2 nos dice cuáles son estos retos, pues tenemos que hacer todo lo posible para intentar ganar el partido. Dicho eso, vamos a empezar con el primero de los puntos que quería que revisáramos juntos, que básicamente nos dice la situación actual.
Bueno, posiblemente conceptos como el teletrabajo, la flexibilidad, la conciliación, han sido y posiblemente serán los grandes ejes de foco para las políticas de recursos humanos de cualquier organización, de cualquier compañía. No lideradas o no necesariamente gestionadas por el área de recursos humanos de una organización, sino que posiblemente trascienden al propio área de recursos humanos y tienen que ser gestionadas desde un punto de vista posiblemente más 360 grados por el negocio. Otra cosa será quién determine el negocio que debe gestionarla o quién lidera ese tipo de actuaciones. La mayor parte de las ocasiones, lógicamente, va a ser este área, va a ser el área de recursos humanos. Con una involucración o con un compromiso muy importante por parte de la dirección en general y por parte de la persona que se sitúa a cabeza de una empresa, independientemente del rol que desempeñe, o pueda ser una dirección general, una presidencia, una gerencia, lo que sea, denominarlo como queráis, ¿no? Básicamente, en este momento, porque nos hemos obligado. Es decir, no hemos cambiado por la necesidad, por el mero hecho de que queremos cambiar, sino que básicamente nos hemos visto obligados a cambiar. ¿Por qué? Por una situación en que todos conocemos que básicamente nos implica quedarnos en nuestros domicilios y tenemos que seguir trabajando, lógicamente. Más allá del daño o no daño que pueda surtir en la economía de un país, en la economía global, esta situación de parálisis o semiparálisis. Ahí os invito a que veáis fuentes de información fidedignas que hacen ciertos análisis de cuál va a ser la evolución de la economía en ese sentido. Pero más allá de eso, no supone un cambio de paradigma o conceptualmente hablando, un enfoque bastante diferente de nuestra vida en el trabajo y posiblemente nuestra vida personal y laboral, es decir, la unión de ambas de una manera mucho más importante, ¿no? Básicamente, la reflexión que aquí diferentes personas se plantean es si estamos ante una nueva manera de gestionar personas. Yo, sinceramente, lo extendería más allá de un tema de gestión de personas. Pensaría en una manera de gestión de negocios. Ese es el por qué os trasladaba anteriormente que no se debería fijar esta situación única y exclusivamente como una manera de gestionar a los empleados y gestionar las relaciones entre empleados. Posiblemente haya aspectos, como veremos un poquito más adelante, como la cultura, como la estrategia, como la innovación, una serie de conceptos que nos suponen un replanteamiento importante, ¿no? Solo para que tengáis un dato, la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos hace unas fechas trasladó que, según sus datos, básicamente, solo por debajo del 5%, en este caso el 4%, de los trabajadores en España teletrabajan no de manera permanente, sino que desarrollan algún tipo de teletrabajo en cuanto al eje temporal. Es decir, este 4% no se refiere, me estáis diciendo alguno que no se oye. Me estáis diciendo alguno que no se oye. No sé si el resto de las personas me estáis escuchando adecuadamente. Espero que sí. Con este 4% nos estamos refiriendo no solo a gente que trabaja permanentemente teletrabajando. No. Personas que básicamente realizan alguna actividad de teletrabajo. Como podéis ver, el porcentaje es realmente bajo, ¿no? A sabiendas de que posiblemente la española es una de las mejores infraestructuras que tenemos, tanto de telefonía móvil, telefonía fija o comunicaciones en general, ¿no? A sabiendas de que en estos momentos posiblemente, y quizá lo estemos viviendo todos y cada uno de nosotros, en ciertos momentos vemos que las redes o que la velocidad de las comunicaciones pues no es la que tenemos en otros momentos en nuestros domicilios, porque básicamente, como podéis imaginaros, con todas las personas trabajando o bien los niños haciendo los deberes en casa y todas las tareas de los colegios y demás universidades, pues evidentemente la demanda de funcionamiento de las redes de telecomunicación es muchísimo más importante, ¿no? Entonces, bueno, ese reto nos plantea una necesidad como país posiblemente más importante de la que tienen otros países que quizá pudieran estar un poco más avanzados. Vale. Me gustaría continuar con algunos aspectos, visto el cuestionamiento respecto al teletrabajo, algunos aspectos
como son los siguientes conceptos. Concepto de cultura. ¿Podríamos mantener una cultura similar si básicamente decidimos como sociedad y las organizaciones deciden implementar medidas como el teletrabajo? ¿La estrategia de las organizaciones tiene que permanecer la misma o necesita ser cambiada en algún momento de acuerdo a este nuevo paradigma? La confianza respecto a nuestros compañeros al tener menos contacto físico respecto a las decisiones de nuestras organizaciones permanecen inalterables. El eje de la gestión del cambio o la problemática, el tópico de la gestión del cambio se incrementa en estos tiempos en los que básicamente nos hemos visto involucrados o obligados, si queréis, a cambiar muy rápidamente. La productividad es esperable que se mantenga en los niveles que hemos tenido, básicamente, antes de esta situación y, sobre todo, la productividad seremos capaces de mantenerla en una situación en la que un grupo de personas o un número de personas, empresas incluso, se podría plantear teletrabajar. El futuro que se nos plantea es un futuro halagüeño, es un futuro complejo, es un futuro con incertidumbre. La gestión del talento, la gestión de las personas va a permanecer en los mismos términos que hemos venido desarrollando en los últimos tiempos dentro de las políticas de recursos humanos que las organizaciones han implementado. El trabajo en equipo es más difícil o es más fácil que una situación en la que solemos tener un aspecto comunicativo más directos con nuestros colegas, con nuestros compañeros, con nuestros clientes, con nuestros responsables, si queréis. Posiblemente todos estos conceptos están en cuestionamiento por el mero hecho de un mundo cambiante, como veremos un poco más adelante, así como por esta situación que de alguna manera pues posiblemente nos tendría que reforzar como individuos y como sociedad, ¿no? O es lo que se espera de nosotros, que salgamos reforzados de esta situación. He puesto y utilizo algunas imágenes porque creo que son interesantes de ciertas personas, entiendo que la mayor parte de ellas conocidas, que básicamente lo que nos muestra es un cuestionamiento de todos y cada uno de estos conceptos y algunos otros que yo inicialmente no he puesto, no he incluido en la sesión de hoy, ¿no? Peter Drucker, que es uno de los grandes gurús históricos del management, comenta o comentaba, Alejandro ahora dice que no se me oye. Bueno, entiendo que progresivamente irá mejorando el sonido. Peter Drucker, como os comentaba, que es uno de los grandes gurús del management, traslada que la cultura desayuna básicamente estrategia. ¿Con qué nos referimos con esto? Pues que básicamente parece que aquella cultura en la que la organización posea la adecuada para moverse en momentos de cierto nivel de incertidumbre, a grosso modo, será la que posiblemente triunfe. ¿Esto qué significa? Básicamente, disculpad las preguntas. Disculpad, he ido hacia adelante. Estaba hablando de este tema. Sí. ¿Qué nos significa esta temática? Pues significa que aquellas organizaciones con las culturas más adecuadas para estos momentos convulsos e incluso diría de incertidumbre previa a esta crisis y posiblemente a continuación de esta crisis, pues superará claramente a la mejor de las estrategias. Porque si es verdad que la estrategia nos dice el qué parece que tenemos que hacer como organización para seguir permaneciendo en el mercado, para atender adecuadamente a nuestros clientes, para seguir ganando dinero, la cultura nos indica el cómo. Podríamos definir como organización la mejor de las culturas, la mejor de las estrategias, perdón, que si la cultura no es la adecuada a dicha estrategia o la cultura no es tan adaptada a los entornos en los que estamos intentando trabajar, la estrategia posiblemente o con alta probabilidad se quedará en papel mojado, ¿no? Por lo tanto, parece que la cultura juega un rol en todos los momentos de las organizaciones importantes.
Evidentemente, es obvio, parece que la cultura no se cambia de hoy para mañana. La cultura tiene un cierto proceso, básicamente como un ser vivo de nacimiento, un cambio cultural de nacimiento, de andar o de correr, si queréis, de madurez, a continuación de mantenimiento y posiblemente en algún momento dicha cultura, de cara a la adaptación a nuevos entornos y nuevos mercados, pues tenga que ir progresivamente o bien muriendo para que nazca otra en organizaciones quizás más disruptivas o bien ir modificándose a lo largo del tiempo. Esto al final, básicamente, la cultura viene muy modulada por todas aquellas necesidades que como mercado podamos tener o de nuestros clientes nos puedan llegar, ¿no? La segunda de los cuestionamientos lo pone encima de la mesa Carl Lewis. Carl Lewis fue un atleta norteamericano, básicamente un atleta de velocidad y de salto longitud. Él hacía 100, 200, si mi memoria no me falla, salto longitud y 4 por 100, ¿no? Posiblemente uno de los mejores atletas que han existido en la historia, con un número de medallas olímpicas y campeonatos mundiales muy importante. Y pone en cuestionamiento el segundo de los conceptos que os he comentado. Los dos primeros de cultura y estrategia lo hemos visto por este concepto que Peter Drucker en su momento puso encima de la mesa. Y Carl Lewis dice, si no tienes confianza, siempre encontrarás una forma de no ganar. Es decir, parece que al final la confianza hace buenos negocios. La confianza para con clientes, la confianza para o entre los empleados, la confianza entre los responsables y los empleados, la confianza en todos los aspectos profesionales suponen una relación positiva y constructiva. Una falta de confianza, como posiblemente os encontréis en vuestro día a día de trabajo, con los que yo, compañeros míos, tengo más confianza, menos confianza, con mi responsable tengo más o menos confianza, con gente que me pueda reportar tengo más o menos confianza, lógicamente parece que es uno de los ingredientes en los que las empresas ganadoras impactan más o tratan de mejorar, porque al final es un elemento crítico para alinear absolutamente todas las voluntades y todos los esfuerzos en una sola dirección. A continuación nos encontramos a Bill Gates y nos habla básicamente del cuarto de los conceptos que nos encontramos en esta imagen, ¿no? Y nos habla de la gestión del cambio. La gestión del cambio es un reto para todos y cada uno de nosotros. Al final tenemos todos una cierta resistencia al cambio, mayor o menor, porque nos encontramos en situaciones en las que estamos dentro de nuestra zona de confort y básicamente nos encontramos que podemos pensar que hacemos bien las cosas. La pregunta posiblemente no es lo que nosotros pensamos de cómo hacemos las cosas, sino el cómo nuestros clientes internos, externos, la sociedad, los inversores de nuestra organización o los dueños de nuestra organización piensan que hacemos el trabajo y la necesidad que tenemos de ir cambiando a lo largo del tiempo. En este sentido, Bill Gates pone un ejemplo, básicamente, como es el tema de la electricidad. A día de hoy no entenderíamos nuestro mundo en electricidad. De hecho, si nos cortan la luz en nuestros domicilios durante un periodo superior a, diría, segundos, minutos, ya no pensemos ni en horas, básicamente todos y cada uno de nosotros nos sentiríamos absolutamente frustrados. Y estamos hablando de una serie de horas en un momento de toda una vida de una persona, ¿no? Por lo tanto, al final, queramos o no, nos vemos abocados o bien podemos tener el interés en cambiar de motu propio, por interés propio, o bien nos podemos ver abocados a cambiar por la necesidad que tiene el mercado de que cambiemos. Si pensamos en el mercado o en la gestión del cambio, me gustaría que tuviéramos en nuestra cabeza una curva normal, una campana de Gauss. Una curva normal o campana de Gauss básicamente tiene, si lo entendemos como una montaña, cerca de la media y en la zona más cercana donde se sitúa la media, es donde tenemos más frecuencia de eventos, es decir, es donde ocurren más cosas. Si yo os preguntara o nos preguntáramos la estatura que tenemos todos y cada uno de nosotros, sería relativamente fácil calcular una media y posiblemente seríamos capaces de calcular una desviación estándar o cuánto de lejos están las diferentes personas en su estatura de la media. Si nosotros esto lo calculáramos, nos encontraríamos que si la media es la que sea, pensemos en unos 70, unos 72, da lo mismo el dato, nos encontraríamos que el grueso de la gente está en esa altura o en una altura muy cercana.
Por eso la frecuencia de eventos es alta y la curva normal se nos hace grande cerca de la media o en el centro. Y a medida que nos vamos alejando de esa media, es decir, personas mucho más bajas que esa altura y personas mucho más altas que esa altura, el nivel de ocurrencia o la frecuencia de eventos que tenemos, la frecuencia de individuos, en este caso, sería cada vez menor. Por lo tanto, sería extraño que nos encontramos una persona que midiera 2,15 o 2,10 o 2 metros dentro del grupo que formamos nosotros hoy. ¿Quiere decir que no se da? No, se puede dar perfectamente, incluso a alturas más altas, incluso por el otro lado, personas más bajas, ¿no? En el mundo de los negocios ocurre básicamente lo mismo. Hay muchas organizaciones en la variable que queráis, gestión del cambio, rendimiento, cultura, en la variable que vosotros queráis, que se sitúan más o menos en el centro, en la media, y viven, unas mejor, otras peor, pero siguen o seguimos viviendo, ¿no? Pero es verdad que hay algunas que están en la zona izquierda y o bien están a punto de desaparecer o han desaparecido, porque han perdido posiblemente el reto de la competitividad en esa variable que estuviéramos todos y cada uno de nosotros pensando, y hay otras que viven bastante mejor porque se sitúan a la derecha. Pero eso no quiere decir que si yo estoy en la derecha me tenga que quedar permanentemente quieto o no tenga que cambiar. ¿Por qué? Porque al final esta curva se mueve. Si la curva fuera estática, yo estando a la derecha estaría cómodo y el que está a la izquierda estaría incómodo, pero el que está a la izquierda puede moverse hacia la derecha y el que está hacia la derecha debería irse más hacia la derecha. ¿Eso qué supone? Que básicamente la curva se va moviendo. Si yo estoy a la derecha y yo no me muevo, básicamente lo que estoy haciendo es irme hacia la izquierda. Voy perdiendo en esa variable nivel, llámese performance, llámese dinero que gano, llámese la variable que vosotros queráis, ventas, la que vosotros queráis, gestión del cambio, hasta que al final puedo tener un problema y es que estoy fuera de la curva o estoy en la izquierda. De hecho, no os voy a dar nombres, pero posiblemente todos tengamos en nuestra cabeza empresas que fueron muy importantes, tremendamente competitivas en el pasado, que a día de hoy pues, son jugadores de segundo nivel o jugadores menores en el tablero de juego del mundo empresarial. ¿Vale? Otro aspecto más que me gustaría que comentáramos sería el de la productividad. Aquí hay un cuestionamiento importante. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestro trabajo, que ha venido siendo desarrollado para la mayor parte de nosotros de una manera física o su mayoría de tiempo de una manera física respecto a lo que nos encontramos ahora, pues se nos puede venir abajo la productividad. La imagen nos dice, no importa tanto las horas, sino lo que consigues, cuál es tu resultado en rendimiento, en entregables o en trabajos cerrados, si quieres. Es decir, parece que ya el teletrabajo, parece que ya el poder tener una o hacer coexistir más adecuadamente una vida profesional y una vida personal, podría poner a priori este fundamento, o podría poner a priori esta temática de las horas trabajadas. Si nos creemos que las horas trabajadas no son tan importantes y sí los resultados conseguidos, posiblemente nos acercaremos a una situación en la que mediremos más, como muchas empresas ya hacen, para todos sus empleados o no para todos sus empleados, para una cierta parte, mucho más por resultados que por presencialismo o, si queréis, por horas que se realizan, ¿no? Esto es importante porque nos pone el foco en un entorno no tanto de horas de trabajo, sino en el foco de la eficiencia, en el foco de conseguir los objetivos que nos planteamos o que se nos plantean con, evidentemente, el menor de los recursos posibles. Parece obvio que conseguir un resultado A en una persona y conseguir en otra persona un resultado A es mejor conseguirlo en menos tiempo porque da o deja tiempo libre para poder hacer otras actividades que quizá pudieran aportar valor añadido y el cliente quizá estuviera dispuesto a pagar por ellas. Por lo tanto, el cuestionamiento de la productividad frente a las horas de trabajo está igualmente ahí. Otro aspecto a revisar desde mi punto de vista es el futuro. Futuro con un nivel de incertidumbre importante. No por esta situación que tenemos actualmente, que evidentemente también, sino por un futuro tremendamente cambiante para todos y cada uno de los miembros de nuestra sociedad, incluso de miembros evidentemente, de otros países, por el concepto de la conexión absoluta que disfrutamos
a nivel tecnología y a nivel posiblemente negocios, ¿no? Y aquí Walt Disney en su momento decía que el futuro está bien, soñar está bien, pero ¿qué estás haciendo hoy que te pueda acercar a lo que deseas mañana, ¿no? Y el último de los aspectos es el talento y el trabajo en equipo. Los dos últimos aspectos son el talento y el trabajo en equipo, ¿no? Posiblemente el que dicen que es el mejor baloncestista de la historia, que es Michael Jordan, con un talento descomunal, posiblemente uno de los jugadores de baloncesto con más talento en la historia de este deporte, pues decía en algún momento cuando su equipo Chicago Bulls, teniéndole a él, no ganaba el anillo de la NBA y ganaba muchos partidos, pues trasladaba un mensaje muy interesante, y es que el talento está bien y el talento puede ganar ciertos momentos puntuales y puede hacer que ciertos trabajos salgan bien. Pero evidentemente el que gana campeonatos, el que mantiene los negocios, el que consigue los contratos con los clientes, etcétera, etcétera, es aquel que es más inteligente, entiende mejor al cliente, no lo decía así Michael Jordan, y básicamente trabaja en equipo y es capaz de construir cosas con otras personas. Porque al final, en mi organización podríamos tener muchas personas que podríamos tildarlas que tienen talento. Posiblemente sea así. La situación que nos encontramos es que posiblemente si el trabajo en equipo es 1 más 1 es igual a 3, es superior a un talento más un talento. Esto no quiere decir que todos los trabajos evidentemente se tengan que hacer en equipo. Hay trabajos que individualmente salen mejor que trabajando en equipo, cuando básicamente o tenemos pocos especialistas o solo tenemos un especialista, y dos, no es necesario trabajar en equipo, por ejemplo, para una tarea individual. Por lo tanto, quitados esos trabajos o esas tareas que normalmente en el mundo en el que vivimos hoy son menores o son en un número inferior, pues al final todos estamos conectados de una u otra manera con mis compañeros de área, con mis compañeros de departamento, dentro de un equipo de proyecto, y al final tenemos que trabajar de alguna manera todos juntos y en equipo, ¿no? ¿Cuál sería aquí el deseo? Pues permitirnos que desde la distancia podamos gestionar a los equipos y el teletrabajo en definitiva, intentando perseguir aquellos principios que se nos ha dicho históricamente que son los definitivos o los definitorios de los equipos de alto rendimiento. Y los equipos de alto rendimiento tienen básicamente 3 o 4 principios en función de dónde lo podamos leer o consultar. Pero sí es verdad que estos principios se repiten sistemáticamente para todos ellos. Y en primer lugar es el concepto del tener un vínculo, es decir, son equipos que están cohesionados. No son grupos, sí son equipos. Estos son dos cosas diferentes y son dos conceptos diferentes. El grupo es aquel número de personas que normalmente trabajan juntos, pero que necesariamente o no necesariamente tienen un vínculo, tienen una cohesión. Normalmente esto se suele ver cuando tenemos una división o una repartición de tareas. Nosotros somos el área tal en el que yo trabajo en un área, la otra persona trabaja en otra y otra persona trabaja en otra. Formamos un grupo que lo denominamos N, de un departamento, de un área, de una empresa, pero nuestro trabajo en equipo es cuasi inexistente porque no estamos trabajando cohesionados, no estamos trabajando juntos, no tenemos un objetivo común. Cada una de las personas posiblemente de este grupo tiene un objetivo personal, personal o individual, ¿no? Por lo tanto, la cohesión es importante. El segundo de los principios es que tengan un objetivo común, como decía anteriormente. El tercero de los equipos es que sean capaces de gestionar adecuadamente sus recursos, por lo tanto suelen ser equipos autoorganizados y autogestionados. Esto no implica que no tengan un responsable, que no tengan un líder, pero el concepto de madurez dentro de los equipos, y este concepto de madurez parece que debería ser uno de los conceptos que deberían estar incluidos en el ADN de los equipos de alto rendimiento, deberían ser capaces de poder gestionarse y organizarse de manera adecuada para conseguir los objetivos en el tiempo establecido y con un nivel de cohesión dentro del equipo alto o relativamente alto. Si no es así, podríamos tener equipos de trabajo o grupos, pero no serán equipos de trabajo de alto rendimiento. Y al final, estos equipos de trabajo de alto rendimiento normalmente suelen ser los equipos que marcan las diferencias en las organizaciones. Como decía en aquel momento el presidente de Apple, en su momento lo puso encima de la mesa, decía que tienes dos opciones básicamente con los equipos. La primera de ellas es contrata al más barato, contrata al que tu dinero te permita y diles qué es y cómo lo tienen que hacer.
La segunda de las opciones por las que abogaba el MAS, y posiblemente está más unido con esos equipos de alto rendimiento, es ficha a los mejores que puedas fichar, diles qué es lo que tienen que hacer y déjalos que lo hagan ellos como entiendan. Es decir, el cómo que lo construya el equipo. ¿Por qué? Porque son profesionales, de alguna manera, que saben más que posiblemente el líder o el responsable de dicho equipo, ¿no? Con ese cuestionamiento de estos conceptos, pues parece obvio que las cosas, al menos en todos, o si no en todos, en la mayor parte, pues tenemos que replantearnos en este nuevo escenario de gestionar equipos desde la distancia y una situación de teletrabajo claramente creciente, al menos en este tiempo, y posiblemente quedará para algunas organizaciones, no en todos sus miembros, pero sí en una buena parte de los miembros, si así las organizaciones lo estiman como interesante. ¿Vale? Ok. Rápidamente no os voy a definir o no os voy a explicar muy en detalle lo que es el teletrabajo, porque al final el teletrabajo, a grosso modo, tiene múltiples definiciones que las podréis encontrar mucho más completas que estas. Pero sí parece obvio que hay algunos conceptos, como es un modelo de organización en el que el sistema de trabajo, el sistema laboral, de los trabajadores lo desempeñan sin estar físicamente en un sitio en el que están juntos o en la empresa. Por lo tanto, básicamente el trabajo lo realizan desde un sitio diferente al de sus empresas. En el momento que nos toca, pues serán nuestras casas o serán nuestros domicilios, pero en todo caso podrían ser otros entornos, como pudiera ser pues una oficina alquilada a tal respecto por una persona porque no tenga espacio en su casa o por lo que sea. Y el teletrabajo se puede realizar de manera completa, de manera parcial. De hecho, la mayoría de ese 4% que comentábamos al principio, de las personas que desarrollan el teletrabajo, hacen teletrabajo parcial, porque al final es verdad que hay ciertos valores del trabajo físico que permanecen, o la cultura actualmente de la que disponemos las organizaciones le da valor a que puntualmente tengamos opciones de trabajar físicamente con otras personas por atención o por atender reuniones, etcétera, etcétera. Y sin duda, parece que la línea respecto al teletrabajo va a continuar en este sentido, ¿no? En quizá otorgar más peso a la parcialidad sobre el teletrabajo. Y también es obvio que necesita una tecnología y unas telecomunicaciones para que vosotros y yo, en este caso, nos podamos comunicar, ¿no? Existe una serie de retos, tanto para las empresas cuando desarrollan el teletrabajo como para los empleados. Aquí los retos básicamente no son solo para las organizaciones. Sí, básicamente cuando hablamos del teletrabajo estamos hablando del home office. Correcto. Eh, para la empresa, pues al menos estos, posiblemente algunos más. Posiblemente algunos más. Por ejemplo, el coste de los equipos y las telecomunicaciones. Es decir, supuestamente debo hacer una inversión superior en telecomunicaciones o en equipos de trabajo de lo que tengo en mi organización. Es posible que tenga que pensar en esta temática. El control de los trabajadores no es tan, por decirlo de alguna manera, tan robusto, porque al final las personas pueden estar trabajando desde sus domicilios o no están trabajando en las instalaciones en las que yo tengo un cierto nivel de control físico. Cambios en la organización de la empresa, es decir, los equipos o los organigramas clásicamente establecidos, pues posiblemente en esta situación se vuelven más difusos o se vuelven más difuminados por una inclusión creciente del concepto de equipo de proyecto, que no es necesario que estén en un proyecto asignados, sino un equipo que de alguna manera no tiene una cierta conexión física o tiene menor conexión física que en el momento en el que están sentados todos juntos, y por lo tanto las reglas del juego posiblemente se diferencian de una manera importante respecto a una conexión física o en el mismo lugar de trabajo de una serie de personas, ¿no? Parece más difícil trabajar en equipo por este mismo aspecto que os comentaba anteriormente. Es decir, si yo tengo 4 o 5 compañeros míos sentados relativamente cerca de mí, el intercambio de información parece más obvio, parece más rápido, parece más cercano, parece más eficaz. Es posible que esto sea así. La física, la atención física, el estar con otras personas conectado de manera permanente, pues nos puede proporcionar eso. Esto no quita que evidentemente el teletrabajo no nos lo permita, pero es verdad que una característica
del teletrabajo que se suele poner encima de la mesa es que las cosas suelen ocurrir un poco más despacio de lo que ocurren en el mundo físico real cuando yo estoy trabajando directamente con otras personas. Como podría ser que si yo le pregunto una cosa a una persona, supuestamente me va a contestar rápidamente. Cuando yo tengo que hacer una llamada por teléfono, tengo que mandar un WhatsApp o tengo que hacer una videoconferencia con una persona, básicamente esa respuesta se puede dilatar en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, estos temas tenemos que tenerlos considerados. Y lo más importante, quizá, o uno de los aspectos más importantes, no todos estamos preparados para teletrabajar tanto en nuestro perfil duro, hard, si queréis, como en nuestro perfil blando, soft. Nuestro perfil duro, básicamente, que viene relacionado con los conocimientos, las actitudes con P, podríamos pensar que carecemos de ciertos conocimientos en el manejo de ciertas herramientas, como pudiera ser un programa, un software de videoconferencia, un tablero virtual para colgar información, ciertas herramientas colaborativas de gestión de proyectos. Bueno, pero no solo eso, sino también a nivel actitudinal. Es decir, hemos sido entrenados, estamos preparados para trabajar en soledad o en semisoledad. Tenemos el grupo de comportamientos adecuados para trabajar en esta situación, porque al final recordaos que, o recordad, mejor dicho, que en esta situación estamos fuera de nuestra zona de confort, ¿no? Lógicamente, si seguimos teletrabajando, trabajando en nuestras casas o con una implementación de teletrabajo por parte de las organizaciones más potente, al final acabaremos por adaptarnos. Pero posiblemente aquellos que se adapten más rápido tendrán una ventaja competitiva sobre otros. De hecho, en múltiples ocasiones escuchamos discursos como aquel que sea capaz de adaptarse más rápido podrá trasladar esa adaptación más rápida a una ventaja competitiva respecto a sus competidores, ¿no? Por lo tanto, posiblemente al final la temática del entrenamiento, de la concienciación, de la aptitud con P y de la actitud con C, pues también tienen que jugar. Ojo, esto para las empresas, pero nosotros como empleados también tenemos una serie de situaciones que tenemos que gestionar como retos y es la desvinculación de la empresa. No llevamos tanto, podríamos pensar que no llevamos tanto la camiseta de mi organización cuando yo no llego a mi empresa, veo el logo, paso por la puerta, saludo a mis compañeros, aparco dentro, aparco fuera o voy en transporte público de una entidad en la que no voy, en la que no piso o piso menos. En segundo lugar, una eliminación del ambiente laboral. Aquí tendemos a fusionar, si queréis, el ambiente más personal, el ambiente de nuestros domicilios en este caso, con un ambiente profesional, que también es nuestra casa, nuestro domicilio. En las zonas en las que nosotros trabajamos, en nuestras casas, pues evidentemente o no están acondicionadas o tienen un cierto sentido para nosotros que podríamos llamarle de no trabajo, ¿no? El aislamiento del trabajador al encontrarse más solo y una duda que poníamos anteriormente encima de la mesa, como pudiera ser la productividad, ¿no? Ese posible descenso del rendimiento por la no utilización de buenas prácticas de planificación, de organización, etcétera. Por lo tanto, amigos y amigas, nos encontramos con retos para las organizaciones y retos para las personas también. El último de los puntos que me gustaría que tratáramos en esta sesión, ante los retos que podemos hacer o qué situaciones, qué comportamientos, actuaciones podemos poner encima de la mesa para superar dichos retos. Bueno, hemos visto para la empresa coste de equipos y telecomunicaciones. Posiblemente la empresa tiene que hacer un análisis profundo de coste-beneficio de las inversiones que sean viables. ¿Esto qué va a suponer, amigos? Pues supondrá que, como ya nos estamos encontrando, incluso antes de estos tiempos que estamos viviendo, las organizaciones al final, cuando implementan una política de teletrabajo, la situación económica o el punto económico de dicha política tiene que ser analizado, tiene que ser valorado. Y es posible que no todos los trabajadores en todo momento puedan teletrabajar. Es posible que solo algunos, es posible que todos, pero menos días. Y aquí hay una vertiente más allá de la posibilidad de concederlo o no concederlo por parte de las organizaciones, también un aspecto económico, porque al final esto es importante valorarlo en función de cuánto dinero de inversión hay que introducir
para poder acometer un cambio de cierta relevancia. En este sentido, el teletrabajo no es muy diferente a cualquier decisión empresarial que se pueda tomar, en el que hay que tomar una decisión o tener un cierto análisis en profundidad de la parte económica de dicha decisión a tomar, ¿no? En cuanto al control de los trabajadores, ¿cómo se puede hacer? No quiero comentar posibles aplicaciones de control horario ni nada de esto, que esto existe, evidentemente, y todos las conocemos o sabemos que lo podemos tener, ¿no? Básicamente, comunicando las reglas del juego en el que se sigue controlando a las personas. En el control de personas estamos hablando de control de trabajos, control de fichajes, si queréis, o control de horarios. Es decir, en su labor de gestión de las personas, las organizaciones, una de las actividades que tienen que hacer es entender cuáles son las horas productivas o las horas que realmente está haciendo sus equipos. Por lo tanto, dicho control se puede hacer, pero parece interesante comunicar las reglas del juego claramente a todas las personas de cómo van a funcionar o cómo va a funcionar este aspecto del control, ¿vale? Cambios en la organización de la empresa. ¿Cómo podemos ganar como compañía? Pues evidentemente involucrando a los empleados de los aspectos organizativos que les impacten. Al final, básicamente cuando nosotros proponemos una serie de cambios importantes como puedan ser tendremos que pensar en las personas que son impactados en positivo o en negativo. Vamos a pensar en positivo sobre estos cambios. Por lo tanto, pedir a las personas opinión respecto a los mismos, a sabiendas que son las personas que son los que conocen las mayores implicaciones que supone esta temática, parece una buena práctica empresarial. Las preguntas y la involucración respecto a las personas, ¿no? También tenemos un cuestionamiento como reto para la empresa que hablábamos anteriormente. Parece que es más difícil trabajar en equipo, ¿no? ¿Cómo podemos salir ganadores? Garantizando que las prácticas y las herramientas nos permitan seguir trabajando en equipo, como puedan ser gestión eficaz de reuniones, presentaciones, acciones de team building virtuales, que hay muchas y se pueden hacer sin mayores problemas utilizando la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, replicando en definitiva el modelo adecuado para trabajar en equipo que posiblemente nuestras organizaciones o ya estaban implementando anteriormente o tendremos que ser capaces de descubrir nuevas maneras de cohesionar y trabajar con los equipos. Básicamente a través de herramientas y de prácticas. Prácticas que en muchos casos nos van a resultar novedosas, que no estábamos acostumbrados a entenderlas, porque no estábamos anteriormente teletrabajando, ¿no? Y básicamente, el último de los retos para la empresa es que no todas las personas estamos preparadas para teletrabajar. ¿Cómo lo podemos solventar o cómo ganamos? Pues básicamente formando adecuadamente en los aspectos generales y específicos a los empleados. Es decir, habrá ciertos temas de entrenamiento que a nivel general todos los trabajadores necesiten conocer, como pudiera ser, por ejemplo, una herramienta, pero hay ciertos aspectos en los que, evidentemente, igual que cuando se establece un plan de formación estándar en una situación normal, pues básicamente ciertos aspectos formativos o ciertos aprendizajes tienen que ser específicos a las personas por sus propias necesidades, por las funciones que desarrollan o por básicamente funciones o aspectos nuevos del trabajo que pudieran asumir, ¿vale? Los retos para los empleados hemos visto, el desvinculación con la empresa. ¿Cómo podemos superar ¿Cómo ganamos? Participando con nuestros compañeros y con nuestro equipo en las actividades que se puedan plantear. Básicamente, como uno de los principios generales que vamos a ver igualmente un poco más adelante es mantenernos conectados. Mantenernos conectados es importante porque de alguna manera nos permite seguir socializando. Es posible que de nuestros compañeros, de nuestros responsables, de nuestros clientes, sigamos recibiendo correos electrónicos, llamadas, WhatsApps, otras maneras de contactación, pero básicamente el mantenernos conectados no solo para los aspectos del negocio, sino también para los aspectos personales, nos permite replicar la lógica que veníamos manteniendo en nuestro trabajo a nivel físico, cuando con nuestros compañeros comentábamos la última situación que ha habido en cuanto al deporte, en cuanto a la política, en cuanto a la economía, en cuanto a lo que queráis. Por lo tanto, parece interesante considerar estos aspectos o mantener estos aspectos, incrementar, si en la medida de lo posible, estos aspectos de socialización. En cuanto a la eliminación del ambiente laboral, que es uno de los retos también para los empleados, tengamos y diseñemos en la medida de lo posible nuestro propio espacio de trabajo y organizamos nuestro propio espacio de trabajo en nuestro domicilio.
Esto básicamente, ¿qué supone? Preferiblemente una zona acotada única y exclusivamente para trabajar y que no utilicemos para otra cosa. Esto dependerá en buena parte pues, del espacio que tengamos disponible y si lo podemos hacer o no. Pero a la medida de lo posible, la mejor de las prácticas aquí para volver a tener un ambiente laboral es un espacio dedicado al trabajo en el que única y exclusivamente nos dedicamos a trabajar. Y con ese espacio exclusivamente con todos los dispositivos o necesidades del trabajo que necesitemos. El cuaderno del trabajo, la agenda del trabajo, el teléfono, es decir, las pocas cosas o muchas cosas que necesitamos, nuestros folders con documentación, lo que sea, con esas cosas cerca de nosotros, en esa zona de trabajo. ¿Esto qué supondrá? Pues supondrá básicamente el entendimiento de que un área de nuestro domicilio, de nuestra casa, es nuestra zona de trabajo y todo el trabajo se debería desarrollar en la misma. ¿Vale? El aislamiento del trabajador, lo comentamos anteriormente, manteniéndonos conectados. ¿Y un posible descenso de rendimiento? Pues unas pautas ganadoras sencillas, que además posiblemente yo entiendo que ya estamos haciendo la mayor parte de nosotros, como es cumplir los horarios, es decir, en ese sentido deberíamos ser lo más rigurosos posibles en un horario quizás similar, parecido, en la medida de lo posible que podamos juntar con nuestras obligaciones del día a día, de los aspectos personales, por ejemplo, estoy hablando de pues, los niños, las compras, todas estas cosas que podamos hacer, pues cumplir de la manera más rigurosa posible todo lo que sean nuestros horarios. Intentar evitar el manejo o los ladrones del tiempo, que ya los sufríamos en nuestra actividad más normal, más habitual, sin estos momentos de teletrabajo, cuando no teletrabajemos. Es decir, como pudiera ser teléfono, como pudiera ser reuniones, en este caso, básicamente las físicas vamos a pensar que nos van a producir. Pero por contra tenemos otra serie de ladrones del tiempo. Por ejemplo, en este caso, un ladrón del tiempo importante, que ya lo era anteriormente, pero posiblemente se ha intensificado, es el WhatsApp. O el acceso a las noticias para ver cómo va la situación. O el acceso a redes sociales. Todos esos aspectos no parece que sean muy amigos de la productividad, ni en un momento más habitual, ni en un momento como el que estamos viviendo, ni que tengamos estar trabajando en nuestras planifiquemos nuestro día. Aquí suele ser útil una herramienta muy sencillita que de alguna manera a primera hora del día, siendo lo primero que nos planteamos, escribimos en un papel básicamente lo que voy a hacer ese día. Y al finalizar la jornada y el último que hacemos, básicamente lo que he conseguido y lo que no he conseguido. Lo que no he conseguido es posible que lo necesitemos chequearlo al final de la sesión. Entonces, eh, entonces, esto es importante para el análisis previo de la jornada y el análisis a continuación de la misma al finalizar. Trabajemos en lo que es lo más importante cuando seamos más productivos. Normalmente solemos pensar, y está cercano a la realidad, que nuestro nivel de productividad es superior cuando es por la mañana. Por lo tanto, dejemos en los momentos en los que estamos más descansados y que quizá estamos más despejados, posiblemente, para hacer las actividades más complejas. Y en los momentos en los que tenemos menos, si queréis, frescura, en aquellas actividades que puedan ser menores en cuanto a su importancia. Y la última de las recomendaciones es hacer descansos. Es decir, igual que hacemos descansos cuando nosotros trabajamos desde nuestras oficinas, pues evidentemente levantarnos cada ciertos momentos para beber un poco de agua, estirar un poco las piernas. ¿Vale? Posiblemente estos consejos nos ayudarían a mitigar ese posible descenso de rendimiento que está ahí como cuestionamiento. Y en último caso, para los líderes, o una serie de recomendaciones para los líderes. Hemos hablado para las personas, hemos hablado para los empleados, vamos a hablar para los líderes en último lugar. Es importante o parece importante los porqués, explicar los porqués de las cosas. En este caso, con especial relevancia en la medida en que no tengo un acceso tan directo posiblemente a mis colaboradores, ¿no? El porqué de las decisiones.
de lo que vamos haciendo y el escenario o los objetivos que nos planteamos, ¿no? Básicamente es una manera, la manera más efectiva de trasladar a las personas que hay un porqué en las cosas en las que hacemos, dentro de un entorno en la que básicamente nos movemos con un nivel de incertidumbre más importante, ¿no? Y evitamos ese síndrome de un barco a la deriva, ¿no? En segundo lugar, crear equipo. Aquí lo denominamos crear comunidad. Esto es crítico. El trabajo en equipo tiene que seguir produciéndose, aunque no estemos físicamente juntos, y en ese sentido el crear equipo, el crear comunidad es fundamental, ¿no? Al final, las personas cuando estamos en remoto tenemos nuestros propios tiempos y nuestros propios ritmos de hacer las cosas, ¿no? Aparte, nuestras preocupaciones en las que no tenemos, o el aspecto posiblemente más personal, se junta y se linka más con los aspectos más profesionales, ¿no? Por lo tanto, parece crítico potenciar este espíritu de equipo y este espíritu de trabajar juntos, ¿no? Tenemos múltiples herramientas, como posiblemente ya tenéis creados, o bien con vuestros compañeros o amigos vuestros, como son grupos de WhatsApp. Nosotros lo hablamos más desde el profesional, más que desde el punto de vista de los amigos del trabajo, ¿no? Listas de correo, reuniones virtuales, programadas. En definitiva, debemos mantenernos en un espacio común y global, en la que todos los miembros del posible equipo estén conectados en ciertos momentos de los días o con una frecuencia relativamente importante, ¿no? Por lo tanto, al final parece obvio que esas reuniones que de alguna manera pudiéramos mantener como equipos con las frecuencias que anteriormente nos marcaríamos, pues una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, todos los días, 10 minutos al empezar jornada. Aquí cada organización o cada grupo, cada equipo tiene su praxis, su manera de funcionar, ¿no? Parece interesante replicar alguna situación similar para seguir con la habitualidad de mantenernos unidos, mantenernos conectados y poder hacer equipo, ¿no? Porque al final, de acuerdo con este modelo, que es uno de los modelos más comentados y más aceptados normalmente de la generación de los equipos, nos podemos encontrar que aunque tengamos un equipo de colaboradores relativamente cohesionado, por esta situación que nos toca vivir y una situación novedosa como es el teletrabajo, tener que volver otra vez o dar un salto hacia atrás en cómo estamos trabajando y volver a reconstruir nuestro equipo, ¿no? Vamos a pensar que nuestro equipo está en el momento del rendimiento, que aquí lo llama el performing. El mero hecho de sacar de la zona de confort a ciertas personas o a todo el equipo puede poner en cuestionamiento la manera de funcionar. Por lo tanto, cada miembro del equipo se puede pensar o podría pensar en establecer o dar su opinión respecto a las normas de organización, ¿no? Esto se situaría en el momento del storming o de la generación de esas ideas o en el momento del norming, de la generación de las normas, que siempre va a ocurrir antes del momento del rendimiento, del performing. Por lo tanto, nos volvamos a las fases anteriores, como pudiera ser la de la generación de ideas o la del establecimiento de las normas. Me estáis comentando alguno que hay algún problema de audio. Espero que se solucione. Vale, continuamos. Por lo tanto, amigos, no olvidemos, no perdamos en nuestro radar que quizá tengamos que reconstruir nuestro equipo volviendo hacia atrás en el sentido de no hay una traslación o es posible que no haya una traslación, una transferencia directa de un equipo que está funcionando bien y está en un área de rendimiento, de performing, a una situación novedosa en la que pensamos que vamos a seguir en un momento de performing. No es el caso. No es el caso, no necesariamente tiene que ser el caso. A lo mejor el equipo vuelve un poco hacia atrás a una de las fases anteriores. Vale. Una tercera parte para salir ganadores desde el punto de vista del líder es la comunicación con un objetivo, con una intención. Al final, posiblemente somos muy dados a comunicar muchas cosas con nuestro equipo, con la gente que trabaja o que pudiera trabajar con nosotros. En el caso de que sea así, podemos tener o cometer el pecado de la sobrecomunicación. ¿Por qué? Porque al final la sobrecomunicación es una cantidad de información absolutamente mayor de la necesaria para mantener al equipo cohesionado y el equipo informado, que además lo que suele hacer normalmente es hacer perder foco.
al equipo. O bien una comunicación discriminada, y es solo comunicar aquello que entendemos que para el equipo es interesante. En ese sentido, posiblemente la mejor de las prácticas a nivel comunicación con intención es preguntar, hacernos nosotros mismos el autoanálisis de qué es lo que necesita que el equipo que trabaja con nosotros, que trabaja conmigo y yo trabajo con ellos, necesita. Asimismo, preguntar al equipo qué es lo que necesitan conocer para hacer su trabajo de manera más adecuada y estar más alineados tanto con los objetivos de la organización como con los objetivos propios, ¿no? Parece importante aquí, en este momento, poner a las personas todavía más en el centro, ¿no? El cuarto de los puntos, básicamente, pensamos en un par de situaciones, en un par de escenarios. Uno, que es el corto plazo de hoy, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir o tenemos que continuar con todos los aspectos de la gestión del día a día, que es importantísimo, sin duda. Y este es el escenario que podríamos tildar de corto plazo, el escenario A, pero también es verdad que hay un escenario B. Y el escenario B es lo que va a ocurrir después. Es decir, no solo cuando esto acabe, sino cuando esto acabe y hagamos un análisis en profundidad, si las organizaciones deciden tomar decisiones al respecto, ¿no? Como por ejemplo, qué podemos hacer para ser mejores como equipo, qué podemos o qué alternativas tenemos de trabajo, qué podemos hacer para tener más éxito en el mercado. Es decir, y eso a día de hoy, pues ya tenemos que estar de alguna manera preguntándonoslo, porque más allá de que esto dure mucho o poco, que esperemos que sea lo más corto posible, evidentemente en el tiempo, al final, en la situación que tenemos de teletrabajo, de decisión empresarial, pues posiblemente considerará las experiencias que hemos tenido durante este periodo de trabajo para pensar si nos interesa o interesa a las organizaciones mantenerlo a lo largo del tiempo, porque sin duda aporta cosas. Y en último lugar, pues si en estos tiempos posiblemente uno de los aspectos, sino el que más importante es, seamos humanos. Es decir, al final no parece en ningún caso, y menos posiblemente la situación actual o en una situación en la que yo tengo personas en las que no tengo un pulso, no tengo una monitorización de alguna manera permanente y física y directa, convertirnos en el superhombre, en el supermujer, ¿no? Por lo tanto, parece más interesante que posiblemente las maneras de gestionar personas, de liderazgo paternalista o protectores y anuladores que eliminen voluntades de personas, posiblemente no parece que es actualmente la mejor de las decisiones, ¿no? Aquí, en este caso, pues posiblemente el mejor de los estilos de liderazgo, si hay alguno que posiblemente sea el más demandado en este caso, sea poner las personas en el centro y de alguna manera ponernos al servicio de las mismas, ¿no? Esto en la literatura clásica se suele llamar el liderazgo sirviente, en el que básicamente pues el líder hace o proporciona lo que se suele denominar agua y comida a los miembros de su equipo. Cuando decimos agua y comida no estamos hablando físicamente de proporcionar el agua y la comida, sino todos aquellos aspectos que sean necesarios para los equipos, eliminando obstáculos, facilitando soporte y demás, para que al final los miembros del equipo puedan desarrollar su trabajo de la mejor de las maneras posibles. Y además, básicamente, parece que sentirse útil y aportar valor añadido tanto para con los demás, sean personas que están bajo mi responsabilidad o personas que son compañeros míos de equipos de trabajo, parece que sentirse útil es uno de los aspectos que posiblemente nos provoca más felicidad en nuestra trayectoria profesional. Para finalizar, me gustaría, o como conclusión, parece interesante considerar que cuando un objetivo se podría desvanecer, podría continuar algún otro vivo, ¿no? Aquí, el caballero que iba a intentar llegar a la Antártida hace algunos años, como es Ernst Shackleton, se propuso lo siguiente: no podríamos llegar a la Antártida, era el objetivo, así que cambié de objetivo y decidí que la meta era regresar a todos con vida. Es decir, un objetivo que no se puede cumplir por la razón que sea. Lo que le pasó a este hombre básicamente es que materialmente no pudo llegar, pues lo cambió por otro objetivo, que en este caso
pues posiblemente le hizo sentirse útil y que es un objetivo que en ese momento supera en ese contexto como prioritario a otro que anteriormente era prioritario sobre el primero, ¿no? Pues muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis trasladar. Muchas gracias por los comentarios. Vale, voy a intentar, estáis, a ver, vale, vale. A ver, vamos, vale. ¿Cómo podríamos saber si un empleado que teletrabaja tiene una carga de trabajo adecuada? Es decir, ¿cómo podemos medir el tiempo que requiere una tarea si no somos especialistas en esa función? Muchas gracias. Básicamente, la medición de los tiempos en los que se hacen los trabajos se suelen hacer por comparación con esa tarea que desarrolla una persona con un nivel de competencia normal, con una disponibilidad normal. Si una tarea, en definitiva, nos lleva, pensad, una hora y lo realiza una persona competente, podríamos pensar en introducir un poco más de tiempo al ser una persona con menos competencia la que tendría que hacer. No tiene sentido que pensemos en 4 horas. Podríamos pensar en porcentajes de crecimiento en función de la competencia de la persona. Pero siempre este tipo de análisis se hace por comparación entre tareas similares o la misma tarea realizada por una persona con un nivel de competencia similar. Marcos pregunta cómo se debe realizar el análisis de coste del teletrabajo frente al trabajo desde la oficina. Bueno, el análisis de costes del teletrabajo respecto a trabajo a la oficina básicamente viene, en primer lugar, por inversiones en los equipos que yo tengo que hacer frente a las inversiones que yo tengo que hacer para los trabajos en casa frente a la inversión que yo tengo que hacer en trabajo de oficina. El alquiler, por ejemplo, del espacio de trabajo de oficinas, que podría obviarlo en caso de que tuviera, en un caso hipotético, el 100% de las personas trabajando desde sus domicilios, y algún tipo de sobrecoste o infracoste que podría ser, como por ejemplo, algún tema de poner, ayudar o pagar, en definitiva, como pudieran ser las comunicaciones de los empleados en sus domicilios o, por ejemplo, las líneas móviles que les permitieran conectarse. Al final, este es un análisis básicamente de equipamiento o, por ejemplo, si mi organización compensa el traslado de las personas, pues evidentemente ese coste no lo voy a tener, ¿no? Básicamente van por ahí los tiros de ese análisis de coste, ¿vale? Vale, no se oye, vale, perfecto, estos son comentarios, muy bien, vale. ¿Crees que las empresas están dispuestas a realizar esa inversión para que los empleados puedan realizar trabajo desde casa? Las infraestructuras están. Gracias por la pregunta, Rafael. Básicamente, las decisiones empresariales no única exclusivamente se toman o se deberían tomar por la parte económica. Las organizaciones que podríamos tildar de más avanzadas, con un nivel de madurez mayor y más robustas, o las mejores compañías, y vamos a pensar que el resto de las empresas deberíamos ir en esa línea, toman las decisiones no solo por la parte dura numérica, sino también por otros considerables, otros intangibles, ¿no? Evidentemente, si yo tengo que hacer una inversión enorme en temas de infraestructuras, pues me tengo que pensar si me interesa de invertir ese dinero y cuál es el espacio temporal de retorno de inversión más el espacio temporal en el que yo me planteo ir progresivamente implementando esas medidas. Pero no hay solo eso, hay también otros aspectos intangibles, como pudieran ser los aspectos de conciliación de la vida profesional y la vida laboral, la vida profesional y la vida personal, ¿no? Evidentemente, compañías con políticas de recursos humanos más avanzadas
pues van en línea con estas situaciones, ¿no? Porque en definitiva no deja de ser algún tipo de salario emocional, en la que la empresa le puede costar más o menos dinero, pero que al final es tremendamente valorable por parte de los empleados y además tiene un nivel de enganche con la motivación y con el compromiso para con la empresa tremendamente grande, ¿no? En la medida en que yo quiero retener a personas interesantes o buenos talentos en mi organización y me puedo permitir este tema y es demandado por las personas, pues miro sobre hojuelas. Parece que todas las líneas se juntan en el mismo objetivo y es procurar que en la medida de lo posible todas las personas o una buena parte de las personas pudieran teletrabajar. Evidentemente hay algunos trabajos que no van a ser susceptibles de teletrabajo, porque en muchas ocasiones pensamos que todos los trabajos lo son, cuando ciertamente no todos los trabajos lo son. Por ejemplo, el trabajo de una persona que trabaja en un almacén o que trabaja en una fábrica, evidentemente el tema del teletrabajo aquí es altamente complicado, por no decir imposible, ¿no? Vale. ¿Es recomendable que, paso a la pregunta de Marcos, es recomendable que los teletrabajadores acudan a la oficina al menos un día por semana para no perder el contacto? Absolutamente. Esa es la praxis que habitualmente suelen tomar la mayor parte de las organizaciones, en la medida en que finalmente algo de contacto físico de enganche necesitamos con el resto de las personas, ¿no? Porque es verdad que la tecnología puede simular toda la contactación con las personas, pero es verdad que al final el componente emocional y el componente subjetivo de los humanos es importante. Por lo tanto, en contestación a tu pregunta, sí, puntualmente. No pondría un día, 2 días, un día cada semana, un día cada 2 semanas, pero es verdad que básicamente ese tipo de reuniones físicas o contacto físico aporta en muchísimas ocasiones mucho, aunque sea puntualmente, porque también nos encontramos aspectos que normalmente cuando teletrabajamos no solemos detectar con tanta profundidad que cuando sí trabajamos más en un entorno vis a vis o físico. Y es todo lo que sea la comunicación no verbal y las emociones de las personas. ¿Vale? Vale. ¿Qué nos recomendará para evitar el estrés laboral? Ya que la comodidad, la carga que ha incrementado en requerimientos de información por nuestros jefes afectaría a tener estrés laboral. Bueno, a ver, el estrés laboral básicamente se combate tanto en los aspectos de teletrabajo como en los aspectos de trabajo físico con una adecuada nivelación entre capacidades de las personas y demandas de las personas. ¿Esto qué significa? Evidentemente, las capacidades de las personas pueden trabajarse y se pueden incrementar. De base, cada uno de nosotros tenemos un nivel de capacidad o de competencia, el que es que podemos ir trabajando para crecer, evidentemente. Pero eso, por una parte, es una parte del equilibrio. La otra parte del equilibrio es una adecuada carga de trabajo ajustada a dichas capacidades. En este sentido, dentro de los retos que tienen las organizaciones, es entender esa necesidad de organización de las tareas posiblemente entre diferentes equipos. A sabiendas que posiblemente no solo debido al teletrabajo, y ocurriría posiblemente igual, aunque no fuéramos a un entorno de más teletrabajo, las organizaciones tienen que pensar que hay cosas que tenemos que seguir haciendo, tenemos que dejar de hacer y tenemos que empezar a hacer cosas nuevas. Porque el mercado y los clientes nos lo demandan así. No vale seguir haciendo cosas que el cliente no valora. Posiblemente el cliente valora cosas que hoy no estamos haciendo y hay cosas de las que hacemos que el cliente sí valora. Por lo tanto, repito, los 3 principios posiblemente que lo tenemos que trasladar a tareas es cosas que tenemos que seguir haciendo, cosas que hay que dejar de hacer y cosas nuevas que tenemos que empezar a hacer que a día de hoy no estamos haciendo. ¿Vale? En el ámbito que estamos experimentando, pregunta Paul Cisneros si puede fomentar el cambio de cultura como las guerras mundiales y su efecto en Japón o Alemania. El ámbito que estamos experimentando, si puede fomentar el cambio de cultura como las guerras mundiales. Evidentemente, el impacto parece cultural va a existir. Yo creo a día de hoy que nadie es capaz de medir este impacto cultural. Lo iremos viendo a lo largo del tiempo, porque al final las culturas no cambian bruscamente de un día para otro. Tienen un cierto proceso de movimiento en el que al final básicamente se llega a un punto en el que la cultura más o menos es la que, o en ese punto, como culturalmente nos comportamos. Pero sí parece obvio, sin llegar a ser un drama tan importante ni por la duración ni por el daño humano que va a ocurrir en esta situación, esperemos, como un tipo de guerra, pero sí es posible que ciertos aspectos culturales adquieran más importancia de la que tenían y ciertos aspectos culturales
pierdan importancia. Posiblemente sí, al final es un impacto para la sociedad y, si queréis, un movimiento del árbol de la sociedad tremendamente intenso. Vale, continúo. ¿Se encuentra regulado en España el llamado derecho a la desconexión? ¿Sería recomendable incluirlo en los convenios o planes de implantación del teletrabajo en la empresa? Gracias. La legislación española en materia laboral incluye algunos aspectos, pero es verdad que no está excesivamente desarrollada, del trabajo a domicilio o el teletrabajo. Básicamente, los aspectos legalmente establecidos de esta situación es que se puede dar y que es una práctica asumible. Posiblemente este será uno de los aspectos que más tendrán que avanzarse, básicamente, y es que legalmente o de manera estatutaria, normativa, se tendrá que avanzar mucho en esta materia. Ciertos países más acostumbrados a esta situación de teletrabajo o a esta situación novedosa, quizá más para nosotros, menos en otros países, ya está desarrollada. De hecho, existen buenas prácticas que en nuestro caso en concreto nos lanza la Unión Europea para implementar los aspectos de teletrabajo. Pero en la legislación local posiblemente había que hacer, como ocurre siempre que ocurre en situaciones nuevas, una traslación de esas recomendaciones, derecho, si queréis, comunitario, al derecho o a la legislación nacional. ¿Hay una diferencia entre teletrabajo y home office? Bueno, teletrabajo es un concepto que está por encima de home office. Home office es teletrabajo en el hogar, por decirlo de alguna manera. Cuando yo hablo de teletrabajo, puedes estar haciendo teletrabajo fuera de mi hogar. Imaginaos que yo estoy trabajando en una zona, en una oficinita que he alquilado para ello, porque por la razón que sea, pues no puedo teletrabajar en mi casa. Por lo tanto, el home office se limitaría al hogar y el teletrabajo sería al hogar más otros posibles entornos en los que se pudiera teletrabajar. Vale. A la comodidad no es buena en el hogar el hacer el teletrabajo, afecta las posturas exceso en el tiempo de computadora. Sí, Luis, buen punto el que pones encima de la mesa. Evidentemente, las buenas prácticas de manejo de visualización de datos y de la utilización de las sillas y las superficies en nuestro domicilio tienen que ser las mismas que cuando nosotros estamos en una situación de oficina, si la tenemos. Por lo tanto, cualquier buena práctica de utilización de pantallas de visualización de datos, de superficies, de reflejos, de iluminación, etcétera, etcétera, deben ser replicadas en la medida de lo posible a nuestro domicilio. Es verdad que en nuestro domicilio nos podemos encontrar con una situación en la que no estamos tan preparados para trabajar como la que sí nos encontramos en un entorno más oficinista o en un entorno más empresarial, ¿no? Pero a la medida de lo posible tenemos que replicar ese tipo de situaciones. Con luz natural, frente a la artificial, una silla cómoda que nos permita tener la espalda apoyada, superficies sin brillos, todas estas cosas, ¿vale? Implica también retos de cambio, mentalidad culturales, sin duda. Estar con otras personas cohesiona también el equipo a nivel grupo, compañerismo, sin duda. ¿Crees que nuestro carácter social es un obstáculo para realizar teletrabajo? ¿Los trabajadores estamos preparados para teletrabajar? ¿No crees que el ambiente laboral es muy importante a la hora de cumplir objetivos? Quizá las empresas de trabajadores del norte de Europa se adaptan antes, aunque nosotros tenemos mucha infraestructura. Bueno, posiblemente no va tanto en línea con la infraestructura, que es importante. Cualquier país de nuestro marco, de nuestro entorno, de nuestro arco, si queréis, geográfico, pues tienen infraestructuras, aunque no las nuestras sean buenas, similares. Es decir, no va tanto quizá con la infraestructura, va posiblemente más con la mentalidad y la cultura de las personas. Al final, como decía en esa imagen que os he enseñado de Bill Gates en su momento pone en cuestionamiento la electricidad. Yo me acuerdo cuando era pequeño, o más pequeño que ahora, más joven, yo manejaba WordPerfect 5.1 y al final, básicamente, fue superado por otra marca, por otra firma, por otro programa, ¿no? Básicamente, ¿cuándo se produce esto? Pues se produce, o la gestión del cambio se suele producir de manera natural, si queréis, en las personas, cuando vemos claramente que un paradigma supera al anterior y proporciona unas prestaciones superiores. En la medida en que entendamos, cuando lo entendamos, si es así, que posiblemente tiene muchas ventajas, que el paradigma del teletrabajo, unido o haciendo un mix con el paradigma del trabajo físico, es superior al paradigma puramente del trabajo de contactación, de contacto físico, pues progresivamente nos iremos haciendo a este tipo de situaciones, ¿no? Controlar las horas trabajadas. ¿Cómo saber si un trabajador trabaja sus horas? Se paga por un número de horas trabajadas.
Vale, aquí la pregunta que nos hacen, tenemos múltiples aplicaciones para saber este tema. Horas de contactación, horas de personas que tienen un ordenador encendido, es decir, hay aplicaciones que independientemente de la situación que vivimos ya funcionaban, porque básicamente para controlar trabajo de teletrabajadores a partir de los nuevos cambios normativos que han existido en España y en otros países, pues evidentemente las compañías de control de horarios pues han desarrollado sus aplicaciones. Más allá de eso, a grosso modo, básicamente, de alguna manera, la productividad la tenemos que producir. Si solo pagamos o solo cobramos por horas trabajadas, básicamente eso indica que mi control de dichas horas tiene que ser más robusto a través de una aplicación o a través de algún tipo de conexión en el que pueda verificar que la persona está trabajando, ¿no? Ahí, evidentemente, nos encontraremos pues con la situación de cuánto de bueno, cuánto de no bueno es la aplicación de la que dispongo, ¿no? Pero pensad en ese sentido que yo tengo aplicaciones tremendamente robustas que con una precisión muy importante me podrían catalogar o me podrían caracterizar si realmente las personas están trabajando las horas que debían, ¿vale? Vale, continúo. Vale, vale. Vale. ¿Existen mejores prácticas o herramientas definidas para realizar el seguimiento a los equipos en remoto? Bueno, yo realmente no os quiero trasladar ningún nombre. Existen herramientas realmente buenas de compartición de seguimiento de equipos en remoto, como puedan ser las que existen ya en el mercado, de las firmas pues, de tecnología más importantes, en el que somos capaces de compartir desde proyectos, documentaciones, etcétera, etcétera, como herramientas de gestión de proyectos virtuales en las que tenemos incluidos audio, vídeos, en definitiva, que replican o sí, replican situaciones en las que básicamente son muy parecidas a las que pudiéramos tener en un trabajo físico, ¿no? Incluso con vídeo de las personas trabajando, como con comunicación en tiempo real, con foros, con chat. Es decir, tenemos herramientas realmente interesantes para esta temática, ¿no? Vale. Vale. Quería saber que las recomendaciones me darían las entrevistas a distancias concertadas con los clientes a efecto de preservar la imagen de la organización y consolidar la relación de confianza. Vale. No sé si preguntas por el tema de la apariencia física en cuanto a la imagen, de cómo se ve con la cámara. Me darían las entrevistas a distancia a efectos de preservar la imagen de la organización y consolidar la relación de confianza. Bueno, evidentemente, las zonas en las que deberíamos mantener las videoconferencias con cámaras en un entorno profesional deberían ser lo más profesionales posibles. Pensad que no hay una diferencia respecto a una reunión virtual o una reunión física. La única diferencia es que estamos juntos o no. Todos los demás detalles que yo cuidaría en una reunión física debería cuidarlos igualmente en una reunión virtual, desde mi propia apariencia, mi propio tono de voz, mi propia dónde voy a sentarme yo, que simule una situación lo más cercana posible a la realidad, con un logo de la empresa detrás, con básicamente colores lo más asépticos posibles, sin recuerdos, si lo estoy haciendo desde mi domicilio, sin preferiblemente recuerdos personales como fotos, etcétera, etcétera. Es decir, aquí la contestación sería, presentémonos de la manera más profesional como nos presentaríamos en un entorno físico, en la medida en que tengamos dichas disponibilidades. Si yo no tengo el logo de mi empresa, de mi organización en mi casa y sigo manteniendo reuniones virtuales con clientes, pues evidentemente tengo que escoger el entorno de mi casa que sea lo más aséptico posible, que le dé la menos información posible al cliente o al interlocutor y que en definitiva no derive su atención y que su atención realmente se centre en mí, que soy el interesado o somos las dos partes los interesados en mantener dicha reunión. Vale, vale. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios. Vale. ¿El teletrabajo cambiará modelos organizativos? Evidentemente. Las organizaciones que antes de esta situación tienen implementado teletrabajo, su manera de organizarse es diferente a las empresas en las que no están implementados los modelos de teletrabajo, porque cambian las reglas de comunicación, cambian las reglas de organización,
cambian las reglas de seguimiento a las personas, el concepto de confianza crece radicalmente, es decir, sí cambian evidentemente los modelos organizativos. Vale, muchas gracias por más comentarios. Vale, vale, fenomenal, muchas gracias. ¿Es necesario tener un psicólogo dentro de la empresa? Sí, bueno, bueno, puede ser necesario y en todo caso, no tanto pensaría en un psicólogo, sino básicamente en tener la fuerza como grupo, más que en una persona, la fuerza como grupo que nos haga seguir dando pasos hacia adelante. ¿En qué proporción horaria de días ves óptima la división entre trabajo presencial y teletrabajo? Bueno, os cuento las praxis más habituales. Las praxis más habituales suelen ser, en el mayor de los casos, normalmente cuando es parcial, un 50-50. ¿Esto qué supone? Pues básicamente 2 días de una cosa y 3 días de la otra, o 3 y 2, en el entorno del 50-50. A partir de ahí, pues cuánto de cultura, cuánto de compromiso tengo yo para con los empleados, cuánto de nivel de madurez tienen mis empleados, qué madurez tengo yo como cultura de organización, pues eso puede variar. Pero en las organizaciones, habitualmente, la praxis más habitual, estamos hablando de organizaciones con un cierto nivel de madurez, en el entorno del 50-50 es un caso que se ve bastante. Vale, estupendo, muchas gracias, muchas gracias. Ahora quería preguntar sobre qué es el Leader Include. No te entiendo, Janina, no sé si la quieres volver a hacer. No entiendo tu pregunta. ¿Es la confianza de la empresa en sus trabajadores? No, evidentemente. La confianza, lo hemos visto en uno de los aspectos, como uno de los conceptos inicialmente comentados, es crítica. Pero no solo en la empresa, en el teletrabajo. Yo no estoy teletrabajando, si mi jefe no tiene confianza en mí, yo no tengo confianza en mi jefe, es complejo que trabajemos juntos, que trabajemos en equipo, ¿no? La confianza es un ingrediente básico de cualquier relación humana, no solo en los temas profesionales, pensad también con vuestros amigos o con vuestras parejas. Falta de confianza, pues no parece el mejor de los escenarios. Vale. Una de las cuestiones básicas es la confianza, gracias, sí. ¿Crees que el trabajador sea más para las generaciones jóvenes, los millennials, en comparación a las generaciones más longevas? Pues no necesariamente, Ernesto. Al final nos vamos a encontrar con personas de todas las edades, razas, religiones, colores y todo el demás variables que queráis introducir, sexos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al final es uno de los grandes caballos de batalla y retos de las organizaciones, gestionar adecuadamente esa diversidad. En la medida en que yo no puedo dejar sin teletrabajar a las personas que llame más mayores y darles más oportunidades de teletrabajo a los más jóvenes por el mero hecho de una diferenciación de edad. A priori, si soy justo como organización, que vamos a pensar que mi política de gestión de los empleados debería serla, no es tanto un tema de edad o no edad, y además posiblemente es anticonstitucional en la medida en que no puedo discriminar a las personas por edad, ¿no? Pero más allá de que sea anticonstitucional o no, no parece justo. ¿Tienen más capacidad de adaptación las personas más jóvenes? Bueno, o más mayores. Yo pienso que tienen más capacidad de adaptación aquellos que tienen más ganas de probarlo, más interés, hacen más esfuerzo y se manejan un poquito mejor en tecnología, ¿no? Soy titular, vale. Quería saber, vale, las recomendaciones, considerar la relación, esa está contestada. Los negocios, sí. ¿Qué opinan las herramientas para controlar el tiempo trabajado por un empleado que se encuentra en teletrabajo? ¿Útil y efectiva? ¿Es útil y efectiva? Depende de los propósitos de la organización. La organización tiene unos propósitos de contabilizar número de horas, por ejemplo, por temas de pagos o por temas de cumplimientos de horarios y lo tiene que hacer. Luego, además, tenemos la requisición legal de controlar las horas efectivas de trabajo. Por lo tanto, nos guste o no como organizaciones, esto es un aspecto que tenemos que considerar y tenemos que tener en cuenta. ¿Recomiendas en mayor o menor medida, lo traslado a Luis Manuel, videoreuniones o calls con un grupo no demasiado grande, pero repartido por todo el territorio nacional? Gracias. Dependerá. Es decir, el número de personas que pueden estar en una llamada comentando aspectos no difiere mucho de lo que se tildaría el número de personas adecuada para una reunión. Aquí habitualmente se suele hablar de que los mejores números de personas en las reuniones, sean virtuales o sean físicas, se sitúan en el 5 más menos 2. Esto nos supone entre 3 y 7 personas. ¿Significa que todas las reuniones tienen que ser entre 3 y 7 personas? En absoluto. Pero es verdad que reuniones posiblemente o videollamadas de 30 personas son complejas de gestionar porque unos machacan a otros en cuanto que cuando se está hablando se pone a hablar otro y parece un número más pequeño, más fácil de gestionar, ¿no?
pero no necesariamente tiene un número limitado. Si es verdad que ahí yo me iría a las prácticas de número de personas que pudieran estar en una reunión para que la reunión sea eficiente. ¿Vale? ¿Alguna herramienta que va a optimizar el tiempo para rendir mejor en el trabajo? Optimizar el tiempo, no una herramienta de optimización del tiempo. Bueno, a ver, yo me iría a alguna herramienta de planificación. Una herramienta de planificación puede ser una hoja Excel que me la hago yo o puede ser una herramienta que compro en el mercado. Herramientas de optimización del tiempo las hay múltiples y en ese sentido, pues básicamente herramientas que me permitan gestionar tareas. El propio Outlook me permite gestionar tareas, que yo me marco tiempos en los que tengo que tener las tareas, me va dando avisos. El propio Outlook o una hoja de Excel, una hoja de cualquier programa que me sirva para controlar o aplicaciones quizá un poco más avanzadas. ¿Crees que el teletrabajo forzado en este momento ha llegado para quedarse? Bueno, nos vemos abocados. Es el plan A. Muy buen comentario, Rafael. Evidentemente nos hemos visto obligados a ello. Posiblemente después de esto, mi sensación es que habrá empresas que volverán a una situación anterior y en ese sentido el teletrabajo habrá sido una experiencia que la gente se tuvo que adaptar, pero que se desligará de la habitualidad de las personas y otras organizaciones que lo valorarán porque ha aportado cosas y ha permitido que la actividad normal, si la podemos llamar normal en la actualidad de las organizaciones continúen, ¿no? Posiblemente vendrá muy determinado por las ventajas que las empresas determinen que les ha proporcionado este estándar y las sensaciones que los trabajadores puedan trasladar respecto a si les ha sido difícil, les ha sido fácil, les ha sido duro o no permanecer en esta situación y lo eficaz que han, ¿vale? Vale, has comentado que no todo el mundo está preparado para teletrabajar y que formando se puede. ¿No crees que un perfil bajo directamente no podría? Gracias. A ver, un perfil bajo, perdón. Bueno, evidentemente, cuando hablamos de un perfil bajo, nos estamos refiriendo a un perfil bajo por aptitud, por conocimiento y un perfil bajo por actitud, por ganas, porque tiene demasiados prejuicios. Normalmente entre estos dos aspectos, el más fácil de abordar suele ser el formativo. Al final, si yo tengo un gap, yo tengo una debilidad en un conocimiento de algo, básicamente está en mí solventarlo. Evidentemente, una organización me puede ayudar y poner a mi disposición medios para que yo solvente dicho gap de conocimiento. Pero si yo no tengo las ganas de aprender, pues evidentemente ahí tengo una debilidad propia que la empresa va a tener más difícil solventar, ¿no? Contestando a tu pregunta, Amelia, mi sensación es que habrá gente que no se adaptará al teletrabajo nunca, igual que habrá gente que no se adapte a algunas cosas nunca. Por lo tanto, ese grupo de personas, una vez lanzada la bola de nieve y bajando la colina, pues la bola de nieve lógicamente se va haciendo cada vez más grande. Si yo no me junto como nieve que soy a esa bola de nieve que baja, pues básicamente me puedo quedar fuera de juego o bien mi empleabilidad se puede ver comprometida. Si mi empleabilidad se puede ver comprometida, mis dificultades dentro del mercado laboral se verán igualmente comprometidas. Por lo tanto, es como el que necesariamente tiene que hablar un idioma para trabajar porque se requiere y como o no tengo la capacidad o no me da la gana, pues no lo hago. El no me da la gana es más preocupante. El que no pueda, pues me costará más o menos y tendré que redoblar o triplicar mis esfuerzos, pero es demanda. Por lo tanto, pues la decisión será mía, si quiero hacerlo o no, ¿no? ¿Una situación temporal? No, yo entiendo que no. Vuelvo a la misma contestación que os daba anteriormente. ¿Esto va a ser una situación temporal? Para algunas organizaciones lo serán, para otras organizaciones habrán aprendido de una situación cambiante. Os decía a lo largo de la sesión de hoy que los mejores son aquellos que aprenden de situaciones nuevas que me vienen y son capaces de determinar si lo tengo que incluir en las prácticas habituales de mi organización. Si yo entiendo que no, la tengo que incluir en las prácticas habituales de mi organización y me estoy desadaptando, pues puedo correr riesgo de competitividad para el futuro. Si yo no incluyo y veo los valores positivos que me ha aportado,
pues posiblemente me estoy adaptando y estoy ganando algo de competitividad, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo me quedaría con que posiblemente algunas lo determinarán como temporales y otras, evidentemente, será, lo incluirán en su ADN o en sus prácticas habituales empresariales, ¿no? Vale, vale. Temporal. Haciendo teletrabajo puedo atender clientes o proveedores en mi caso. Necesariamente debe hacerlo en las oficinas de la empresa. No, depende. La pregunta aquí sería, ¿qué quieren tus proveedores y tus clientes? María, tus proveedores y clientes están dispuestos a utilizar este sistema de funcionamiento, pues será válido. Si tus clientes te dicen, no, no, a mí no utilices esto, a mí me vienes a ver físicamente a mis instalaciones o yo voy a verte a ti, pues evidentemente ahí nosotros, sobre todo con los clientes, estamos en manos. Podemos hacer un esfuerzo para intentar educarles e introducirles en este tema y posiblemente pues algunos de los clientes acepten y se vean gratamente sorprendidos y a algunos de los clientes no les gustará tanto, pero estamos en manos de nuestros clientes. Por contra, con nuestros proveedores tenemos un poco más de mano y ahí pues podremos solicitarles, pedirles que colaboren con nosotros de maneras nuevas y alternativas de las que venían colaborando hasta ahora. Vale. ¿Cómo podemos incentivar a los responsables para que creen comunidad? No nos dejan en el olvido y se preocupen de mantener la cohesión y motivación. Los líderes se centran en la tarea dejando de lado a las personas. Bueno, Camilo, básicamente los aspectos de liderazgo incluyen esos dos aspectos que tú nombras, las personas y las tareas. Y el liderazgo más eficaz, de acuerdo a los modelos existentes, determinan que básicamente el líder se debe basar donde tienen gap los equipos. Me refiero, si nosotros pudiéramos establecer una diferencia entre un líder que está muy preocupado de la tarea de las personas y un líder que está muy poco preocupado de las tareas y de las muy poco preocupado de las tareas y muy preocupado de las personas, ambos líderes tienen su encaje en algún entorno. Por lo tanto, el liderazgo es absolutamente situacional o basado en un entorno, ¿no? Aquí la detección por parte del líder del equipo de dónde tiene gaps mi equipo en cuanto a las personas o a las tareas debería indicarme la acción a tomar. Si yo tengo un gap en personas y las tareas funcionan bien, pues debería focalizarme posiblemente en construir una relación un poco más profunda. Si por contra la cohesión del equipo es buena, pero no surgen o no se están llevando a cabo las tareas que se deben de llevar a cabo, pues posiblemente tenga que tomar un rol más activo en la gestión de las tareas para con el equipo, ¿no? ¿Cómo podemos animarlo? Pues yo creo que es un buen momento para ponerlo encima de la mesa en relación a esta situación novedosa en la que estamos viviendo. Oye, creo o creemos, y aquí pues dependerá de la confianza que yo pueda tener con el líder de mi equipo, con mi responsable, tenemos o tengo una situación que no me está siendo fácil o no es sencilla de gestionar en mi trabajo. Me gustaría, si te es posible, un poco más de soporte. Ahí posiblemente todo esto venga muy determinado por el nivel de confianza que podamos tener con nuestro. Vale. Juan Carlos pregunta, tanto a patrono como a los clientes, ¿qué consejos, comunicación? Pensando en que es importante seguir facturando, pero también es importante tener sensibilidad frente al momento coyuntural. Bueno, aquí básicamente la lógica sería mantener los aspectos comunicativos que mantenía nuestra organización en un estado anterior. Sí es verdad que es importante intensificar ese contacto por no tener una presencia física en una organización, en las instalaciones de una empresa, ¿no? Quizá el aspecto más interesante es introducir algún tipo novedoso como reuniones o comunicaciones de corta duración con un nivel de frecuencia más alto. Eso es lo que al menos muchas de las organizaciones que pudiéramos tildar de exitosas están haciendo, ¿no? Intensificar sus aspectos comunicativos con reuniones de equipo cortitas en el tiempo, pero más frecuentes, en el que durante 10-15 minutos al día o cada 2 días, pues básicamente en un momento determinado, en una hora determinada, pues todos los miembros del equipo charlan y revisan cómo están los temas. Pero es importante que esta comunicación, por el aspecto social, de oír las voces y las caras de las personas y ver las caras esté bien, que tengan una agenda, una cierta agenda de trabajo. Es decir, las comunicaciones en las reuniones sin agenda suelen ser valoradas
por los miembros que acuden a dichas reuniones o atienden dichas comunicaciones como pérdida del tiempo. Por lo tanto, la praxis que yo os trasladaría sería reducir la duración, aumentar la frecuencia y con una agenda, con una propuesta de qué vamos viendo y qué vamos a ir revisando o comentando en esos momentos. Vale. ¿Cómo hacer para que algunos líderes consideran el teletrabajo como una opción enfocada a productividad y líderes que si no ven el colaborador presente no tienen el control? Bueno, cultura, Alexander, cultura. ¿Es fácil de cambiar? ¿Rápido? Fácil, no lo sé. Rápido, en todo caso, te digo que no. Al final, pues todos estos aspectos vendrán muy determinados por la cultura empresarial en la que yo me quiero mover, o más presencialismo o más productividad, más desempeño. La pregunta que aquí posiblemente nos tendremos que hacer es cuáles son las empresas que mejor desempeño tienen. Y si queréis ir al aspecto puramente material, las empresas que más dinero ganan. Y las empresas que más dinero ganan no son aquellas que tienen un presencialismo importante. Son aquellas empresas en las que están tremendamente focalizadas al cliente y básicamente aportan el máximo valor al cliente la mayor parte del tiempo. Entonces, básicamente, el teletrabajo como una opción enfocada a productividad, demostrémosles a nuestros líderes que básicamente en este entorno hemos sido, en la medida de lo posible y con la situación que vivimos actualmente de dificultad para muchas organizaciones, que hemos sido tremendamente productivos en la medida en que nuestro trabajo ha seguido saliendo, hemos seguido cumpliendo los objetivos, etcétera, etcétera. Demostrémoslo. No hay mejor demostración que la propia numérica o la propia realidad de los datos. Demostrémoslo. Esa es la invitación que te hago, Alexander. ¿Cómo crees que un trabajador en remoto puede competir a nivel de visibilidad con otros empleados que realizan su trabajo presencialmente? Bueno, más de lo mismo, es decir, estamos poniendo encima de la mesa el presencialismo frente a la productividad o el desempeño. A la pregunta de ¿puede competir a nivel de visibilidad con los resultados que sea capaz de trasladar, los objetivos que sea capaz de cumplir y los entregables que sea capaz de conseguir en los tiempos estimados? Esa es la manera en la que básicamente una persona que tiene equipos en remoto y equipos presenciales, pues pueda considerar como el equipo remoto interesante. En la medida en que al final no va a poder ocurrir o no todos los líderes tienen todas las personas físicamente junto a él o junto a ella, porque yo puedo tener equipos remotos que básicamente no parten con una desventaja inicial, porque esto en principio sería injusto para las personas que no están físicamente en la misma situación, ¿no? O no están en la misma posición geográfica. Al final, si yo soy un responsable de ventas que tengo comerciales por todo el territorio, yo estoy en la zona A geográfica, pero tengo personas que están, como os decía anteriormente, en todo el territorio, pues amigos, ¿qué voy a hacer? ¿Tener a todos juntos físicamente? Esto es inviable de cara al negocio. ¿Cómo puedo monitorizar esto y ganar visibilidad? Con el cumplimiento de resultados. Y esto me está obligando posiblemente como líder a establecer estructuras de desempeño un poco alejadas más del presencialismo, ¿no? Vale, vale, ok. Como entiendo que la mayoría de los españoles ahora mismo se pueden pasar como gasto. ¿Hay regulación al respecto? Bueno, a ver, en esta situación de excepcionalidad no es nada considerado como tal. Pensemos que esta situación de excepcionalidad no es la habitual. Cuando nosotros teletrabajamos en una situación de normalidad, básicamente, en las políticas de teletrabajo o algún documento que recoja los derechos y deberes de los trabajadores, este es uno de los aspectos que se consideran. Es decir, cuál es el derecho de los trabajadores en los diferentes aspectos, y este es uno de ellos, derecho al pago de cierta parte de la tecnología, de toda la parte de la tecnología, y por contra tiene una serie de deberes. Por lo tanto, en ese tipo de documentos como políticas de teletrabajo o políticas de trabajo en remoto, tiene que ser considerado ese tema. O un mínimo de horas de conexión al día o un mínimo de días de estancia en la oficina. Todo ese tipo de actividades se pueden o se deben considerar en ese tipo de documentos. ¿Vale? Vale, vale. En esta coyuntura que afecta tanto a patronos, consejo, ya la ha contestado. ¿Cómo resolvéis conflictos de equipos que están teletrabajando? Bueno, pues de una manera similar a la que lo resolvemos cuando no estamos teletrabajando. Al final, básicamente la única diferencia es la presencia física. La gestión de conflictos no necesariamente necesita una presencia física. ¿Puede ser interesante? Pues quizás sí,
para algunos conflictos. Pero básicamente, ¿cómo se gestionan los conflictos cuando yo estoy a nivel remoto? En primer lugar, la primera regla es dejar o intentar dejar la emocionalidad fuera, es decir, todo lo que sea lo subjetivo frente al objetivo. Si en la medida de lo posible yo me puedo centrar en el objetivo y en los datos, tengo ya mucho ganado. Y aparte de eso, si necesitamos mantener algún tipo de reunión cara a cara, tenemos herramientas que nos permiten. Es verdad que no disponemos del contacto físico porque no lo tenemos, pero podemos gestionar el conflicto exactamente de la misma manera porque somos capaces de contactarnos por diferentes herramientas, incluso por vídeo. ¿Vale? Esta modalidad puede ser conectada como sistema con otras empresas, se pueden complementar unas a las otras, conectada como sistema con otras empresas, se pueden complementar unas a las otras. No te entiendo, Jesús, cuál es tu pregunta. La modalidad de teletrabajo puede ser conectada como sistema con otras empresas, pueden complementarse unas a las otras. No te entiendo, Jesús. Si lo vuelves a poner, te la intento contestar. ¿El horario de cumplir el teletrabajo será el mismo que al estar en una oficina? Bueno, ahí las reglas del juego de cada una de las organizaciones lo dictará, pero básicamente las recomendaciones es intentar replicar en la medida de lo posible los horarios de trabajo que tenemos en nuestra situación habitual. Ojo, yo en mi situación habitual entro a trabajar a las 7 de la mañana. ¿Voy a empezar a teletrabajar a las 7 de la mañana? Pues a lo mejor a las 7 de la mañana no es el mejor momento por mi situación especial que tengo, de otras personas en la casa, no tengo disponibilidad de ese espacio, o porque, por la razón que sea, pues mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis parejas, lo que sea, pues no me lo permiten. Pero a la medida de lo posible deberíamos intentar replicar de la manera más ajustada posible el horario que veníamos desempeñando actualmente. Vale. ¿Crees que serviría para acabar o paliar, Jorge, pregunta, la cultura de presentismo que se da mucho en España? Y por presentismo me refiero a la necesidad de cumplir con el horario. Bueno, el teletrabajo rompe o ataca directamente ese status quo, en la medida en que yo ya no tengo una presencia física en la organización y posiblemente es una invitación a un entorno más de productividad. Sin duda ayudará o atacará ese status quo de la presencialidad, ¿no? Vale, ¿qué ventaja competitiva pueden tener nuestros clientes frente al trabajo presencial ceñido a una oficina física? Bueno, el cliente tiene una serie de ventajas como pudieran ser las mismas que tiene en un acceso físico, lo único que no tiene dicho acceso físico, pero sí puede tener herramientas colaborativas que quizá el trabajo físico no las tiene tan desarrolladas o no las tiene tan incluidas en su cabeza nuestros clientes, ¿no? Como puedan ser tableros o herramientas de trabajo colaborativo en tiempo real, como puedan ser herramientas de compartición de datos en tiempo real, como puedan ser momentos de chat que no tienen en una situación física que nos tiene que llamar por teléfono. Por lo tanto, sí podemos encontrar ciertos valores añadidos que el cliente valore en esta situación de teletrabajo. Vale. ¿Cuál es la diferencia entre teletrabajo y smart working? Muchas gracias. A ver, el teletrabajo y el smart working se diferencian en que el smart working básicamente no tiene por qué tener la condición de teletrabajo. Yo puedo tener la condición de smart working sin estar teletrabajando y haciendo un trabajo físico normal, habitual y clásico que he tenido. Y viceversa, el teletrabajo no tiene por qué tener considerado el smart working y yo puedo hacer perfectamente teletrabajo sin smart working. El Smart Working básicamente se centra en las actividades de desarrollar aquellos aspectos que proporcionan más valor añadido al negocio. Por lo tanto, yo puedo proporcionar enorme valor añadido al negocio desde teletrabajo y desde no teletrabajo. ¿Qué deberían dar las empresas a los trabajadores para que puedan realizar su trabajo de manera eficiente? Vale, si estás refiriéndote a herramientas, pues básicamente lo que me permita trabajar desde mi domicilio, que básicamente va a ser un dispositivo de conexión o un dispositivo de gestión de información, como puede ser un ordenador, una tableta o un teléfono móvil. Normalmente un ordenador, una tableta o un teléfono móvil puede ser necesario o no, y una manera de contactarme, es decir, garantizar las infraestructuras de comunicaciones. Por lo tanto, el dispositivo y la infraestructura, que puede ser proporcionada por la empresa o, en este caso, como comentamos anteriormente, una pregunta que ha hecho un compañero tuyo, en este caso está siendo asumido a grosso modo por las redes que cada uno de nosotros podamos tener en nuestros domicilios. Vale.
Javier pregunta, ¿consideras que con los cambios sociales y profesionales que tenemos a raíz de esta pandemia las empresas españolas podrían realizar un ajuste en la eliminación de los sueldos por el hecho de teletrabajar? Como sabes, la calidad de desempeño en el trabajo es un infravalorado en nuestra cultura. A ver, no necesariamente. Las actividades remunerativas con respecto al trabajo no consideran una reducción o un incremento por el tema de teletrabajar. Básicamente, si me voy a estructuras remunerativas más tradicionales, como puedan ser convenios de empresa o convenios colectivos, indican que se pagan por la categoría profesional que yo tenga y la categoría profesional o grupo profesional que yo pertenezco, viene determinado por las actividades que yo desempeño. En organizaciones con estructuras remunerativas que superen o que estén por encima de estas clásicas, se remunera por desempeño. Por lo tanto, normalmente, si el teletrabajo me proporciona más desempeño, pues tendré una remuneración más alta. Si el desempeño es conseguido con una situación de más presencia física, pues al final todo vendrá contra desempeño, independientemente que yo tenga una presencia más física o no en mi trabajo. Vale, vale, habría que ir empezando a flexibilizar horarios y fijarse más en la productividad, a la larga más interesante para la empresa que el tiempo delante de una pantalla. Evidentemente, como reflexión, Alejandro, 100% de acuerdo contigo. Pero amigo o amigos, no todas las organizaciones todavía están en ese momento de entendimiento de la cultura. Pero es obvio que el pensamiento y la reflexión es absolutamente adecuada. Psicología organizacional, Vanessa, ¿qué opinas en cuanto a la falta de comunicación no verbal, lo cual se pierde al realizar en referencia a la relación de equipo, en relación con tus jefes, en relación a la que se pueda tener? Bueno, si hay un cierto nivel de comunicación no verbal en la videoconferencia, en el teletrabajo, porque vosotros estáis viendo perfectamente que yo ahora mismo estoy haciendo una serie de gestos que interpretáis como comunicación no verbal. Me rasco la cabeza, aparezco que no lo estoy aburrido, etcétera, etcétera. Es verdad que se pierde el resto del cuerpo, ¿no? En ese sentido, ya hay algunas organizaciones que solicitan que cuando se hacen videoconferencias, las personas, siguiendo la lógica de reuniones de pie que ya se mantenían presencialmente, repliquen ese tipo de esquema, ¿no? ¿Eso qué supone? Pues básicamente poder ver la comunicación no verbal de todas las personas. Por lo tanto, es verdad que es posible que haya una reducción de la comunicación no verbal a través del teletrabajo, pero tenemos maneras de sustituirla o intentar provocar que dicha comunicación no verbal se mantenga en niveles no iguales, posiblemente, pero sí similares a lo que una presencia física nos permitiría. ¿Cómo fomentarías procesos de creatividad? Gracias. Bueno, pues con las herramientas naturales y típicas que se han generado para un entorno físico y podemos desarrollar perfectamente un brainstorming o un análisis Kano o algún tipo de design thinking perfectamente desde la distancia. No es necesario que tengamos una presencia física. Por lo tanto, las herramientas de creatividad más tradicionales o más novedosas son susceptibles de trasladarse a un entorno virtual o de teletrabajo. ¿La productividad es mayor con el teletrabajo que la oficina? Bueno, no daría un sí o un no. Posiblemente en este momento en las organizaciones menos acostumbradas a teletrabajar quizá tengan y noten y tengan un miedo, como decíamos que era uno de los retos que teníamos anteriormente, como esa reducción del desempeño. Pero una vez establecida como habitualidad un tema de teletrabajo, las organizaciones opinan y datos hay para ello y cuestionarios y estudios hay para ello, demuestran que el teletrabajo tiene niveles de desempeño similares a los de personas que han desarrollado su tarea o desarrollan su tarea físicamente en las instalaciones de la organización. Vale, vale, vale. ¿Dónde puedes ver de nuevo la sesión de hoy? La puedes encontrar, el servicio técnico de IMF te puede asesorar al respecto. Has hablado de los ladrones del tiempo, pero en el caso contrario, cuando no desconectas del trabajo, no es un tema, Lola, de los ladrones del tiempo o desconectar, tenemos que desconectar. Para bien o para mal, los humanos, afortunadamente, y yo creo que es para bien, tenemos una vida personal y una vida profesional. Si solo fuéramos personas que trabajan, seríamos lo que algunos llaman los workaholic, es decir, gente que son alcohólicos del trabajo o tenemos problemas
de cansancio y problemas incluso psicológicos importantes por única y exclusivamente trabajar. Lo que me estoy refiriendo básicamente es que estos ladrones del tiempo no nos limiten o no nos minimicen nuestra productividad. Ojo, los ladrones del tiempo no solo se dan en teletrabajo, también se dan en nuestros trabajos físicos. Cuando a mí me llama una persona 20 veces, cuando acudo a reuniones que no son eficaces, cuando estoy whatsappeando con mi teléfono, esos son ladrones del tiempo porque el tiempo está en tic-tac, 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 tic-tac. El tiempo está ocurriendo. La pregunta que yo me hago es, ¿cuánto de productivo estoy siendo? Evidentemente me tengo que tomar descansos, igual que cuando en una oficina me levanto a tomar un café o me levanto a charlar un momento con mis compañeros. Lógicamente esa disciplina, esa lógica, esa práctica tiene que seguir ocurriendo. Lo único que os quería poner encima de la mesa es que tenemos las opciones también de ladrones del tiempo cuando estamos teletrabajando, ¿vale? Cuando tienes un staff administrativo, el teletrabajo puede ser posible, pero cuando existe el escalón entre el último mando y un sector productivo como una que ahora no trabaja, ¿cómo se soluciona este tapón? ¿O para qué vale el teletrabajo si el staff productivo está en su casa? Lógicamente, trasladaba al principio, o al principio no, a lo largo de la sesión, que hay ciertos trabajos que por definición no van a poder ser teletrabajadores, porque su manejo, su trabajo requiere que estén físicamente en un entorno de trabajo en el que tienen que manejar herramientas, en el que tienen que manejar piezas, en el que tienen que preparar pedidos. Por lo tanto, esos trabajos, para bien o para mal, su nivel de posibilidad de teletrabajar es pequeña, o por no decir nula, y posiblemente será nula a lo largo del tiempo o de una manera muy importante en los próximos tiempos, hasta que encontramos una alternativa, ¿no? Evidentemente, los roles típicos para teletrabajar son aquellas personas que hacen su trabajo a través básicamente de una computadora, de un ordenador, con un teléfono móvil y que tienen la documentación básicamente de una manera introducida en su ordenador. Si yo soy un mecánico de coches, es complejo que teletrabaje, a no ser que ponga un taller de coches en mi casa, ¿no? Incluso así. ¿Por qué? Porque tengo que estar con herramientas y tengo que estar con que los coches estén en un cierto espacio físico, ¿no? Por lo tanto, es obvio que algunos trabajos van a tener, o va a ser muy complejo que puedan teletrabajar, ¿no? Existe una posible relación entre el trabajo y el descenso de la productividad, pero ¿no crees que de forma general eliminar distracciones y el tener a los trabajadores en un espacio aparte en silencio debería ser por ello más productivos? No, yo no comentaba un descenso de la productividad. Os decía anteriormente que organizaciones que tienen implementado el teletrabajo con cierta habitualidad o ya se ha constituido como una práctica habitual, determinan que los niveles de desempeño de esas personas están en el mismo nivel o son superiores, en definitiva, a las personas que físicamente trabajan. Este es uno de los retos o uno de los miedos que tenemos que pensar y que tenemos que gestionar, porque al final nos encontramos fuera de una zona de confort. En mi zona de confort yo sé lo que tengo que hacer para sacar mi trabajo, en mi zona de no confort en el que estoy ahora, pues puedo tener más claro o menos claro qué tengo que hacer para conseguir el desempeño, ¿no? Pero el mero hecho de sacarnos de nuestra zona de confort nos implica ciertas involucraciones que pueden dañar ese desempeño, ¿no? Pero bien implementado, absolutamente no. Es decir, deberíamos tener unos niveles de desempeño similares. ¿Cómo hago seguimiento epidemiológico al personal para que esté de teletrabajo? Epidemiológico te refieres a, entiendo, en qué situación de enfermedad se encuentra o en qué situación, no sé a qué te refieres con el seguimiento epidemiológico. Pues básicamente pidiéndoles o preguntándoles que te informen de todas las problemáticas que físicamente o fisiológicamente puedan tener o no. Si estamos hablando de reconocimientos médicos, evidentemente esto será una situación en la que físicamente se requiera que esta persona pueda ser revisada, analizada por un profesional del entorno médico, ¿no? Si esto es así, pues evidentemente requerirá que la persona se desplace. Vale, pues con eso hemos acabado, creo, las preguntas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Me despido en este momento y, bueno, desearos lo mejor. No salgáis de casa en la medida de lo posible. Ya nos lo han repetido muchísimas veces. No hay
no hay que perder oportunidad para trasladar el mensaje de responsabilidad de quedarnos en nuestra casa. Y amigos, que os vaya muy bien. Muchísimas gracias y hasta otra. Un fuerte abrazo a todos. Adiós.